Hoy el mundo festeja el Día del Papá y pues felicito a los papás que le están echando muchas ganas, que van más allá, que están teniendo un altar devocional, que oran con sus esposas, con sus hijos, que están enseñando la Biblia. Algunos ven prédicas, ven estudios bíblicos. Felicidades. Lo más difícil es proveer, porque se tienen que levantar, tienen jornadas de trabajo difíciles, aguantar jefes difíciles, y hay personas que son mamá y papá al mismo tiempo por las circunstancias. Felicidades a todos los que se esfuerzan por llevar un plato que comer a sus familias. ¿Ya estamos listos? ¿Sí? ¿Ya oramos? Padre eterno, Dios Todopoderoso, en esta hora te damos muchas gracias, porque todos los días tus misericordias son nuevas. Cada día que comienza es una nueva oportunidad de cambiar el rumbo de nuestra vida, de hacer un análisis de lo que hicimos mal y de todo lo que debemos hacer para poder agradarte a ti, para poder servir en nuestra casa y servir en la sociedad. Ayúdanos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como pueden ver, yo titulé a mi prédica de hoy Una nueva oportunidad. Y vamos al texto, ahí en Mateo 12, 38, 41, los que les gusta anotar, anoten ahí. Vamos ahí a la Biblia, Mateo 12, 38, 41. Doy ahí un tiempecito. ¿Sí? ¿Están conmigo ahí? Sí. Dice el texto: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, dice el Señor, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Y esa generación que le estaba predicando el Señor Jesucristo no se arrepintió. Es algo increíble este pasaje. Les dio una nueva oportunidad, pero no la aceptaron. Mira, quiero comenzar con un pensamiento de John Henry Newman. Es un hombre poco conocido, es un presbítero anglicano que nació en 1801. Y ahorita que estamos hablando de una nueva oportunidad, él puso un pensamiento que dice así: Señor, no te pido ver el horizonte lejano, un paso por día es suficiente para mí. Me gustó esta frase porque así deberíamos vivir conforme a la Biblia. Bástate el día de hoy, que tiene su afán, y ya mañana verás. Hoy empiézalo bien, dale gracias a Dios cuando te levantes y vete a trabajar. Haz lo que tengas que hacer, sujétate a tus jefes, trabaja como para Dios, no para los hombres, y regresa a tu casa, que es tu isla, donde está ahí tu familia que te espera, y vive ese momento, disfrútalo. Por eso dice este pensador: Señor, no te pido ver el horizonte lejano, un paso por día es suficiente para mí. Te voy a hacer unas preguntas antes de comenzar esta prédica. Te va a dar un poco de nostalgia, pero mira, es necesario. ¿Cuántas ganas tienes tú de regresar al pasado y enmendar todos los errores que cometiste? Híjole. ¿No te gustaría regresar y no volverlo a hacer? ¿No te gustaría? ¿Cuántas consecuencias de tus errores arrastras hasta la fecha? ¿Cuántas? Imagínate, ¿qué darías por borrar tu horroroso pasado? Todos tenemos un historial
Y aunque hemos confesado nuestros pecados, muchas veces traemos las consecuencias de nuestros pecados. No suspiras por las noches pensando si ese tiempo pudiera volver. Yo creo que a todos nos ha pasado, que de repente nos acordamos de algo y, híjole, y decimos que daría yo por regresar y no volver a haber cometido ese error o esos errores. Por eso yo titulé a esta prédica Una nueva oportunidad. Cuando actuamos por emoción y no de acuerdo al pensamiento bíblico, es muy seguro que cometamos gran cantidad de errores. Hay veces que nos gana la emoción, nos gana a veces el estar en conjunto con otras personas que supuestamente nos animan a hacer algo, pero hacemos a un lado lo que dice la Biblia, lo olvidamos y entonces es cuando cometemos el error. A veces hacemos acciones por darle gusto a gente incrédula. No tiene nada que ver, nosotros no podemos hacer eso. Pero escuche esto, todos los días tenemos la oportunidad de ser mejores cristianos. Todos los días, porque vamos en una santificación progresiva, ya te lo he explicado. Apunta esta cita, Gálatas 6:10, apúntala. Te la voy a leer, no vayas allá, yo te la voy a leer. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, creyentes e incrédulos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y estas palabras, hagamos bien a todos. Hay un pensador reformado que dice: yo desde que me levanto hasta que me acuesto, nada más quiero hacer el bien. Pero no el bien según yo, ni según el mundo, el bien según la Escritura. Ese es el verdadero bien. ¿Cuánta gente incrédula no está muriendo en este momento y en este mismo instante en un hospital, en un X lugar, en un accidente, y dejó de lado muchos proyectos en su vida que no han terminado? Y yo te pregunto ahorita a ti, de tu pasado, ¿cuántos proyectos tienes que no has terminado? Y que los tienes ahí en la lista de espera, están ahí en tus archivos, pero no has puesto diligencia porque no has hecho una lista de lo que dejaste inconcluso y que tienes que terminar. Y hay proyectos físicos y hay proyectos espirituales que no, ni los has empezado, ni los has acabado o los dejaste a la mitad. Y más aún, ya nosotros como creyentes, esto habla del mundo incrédulo. ¿Te estás preparando para tu encuentro con Cristo? Caray, ¿qué no ya tuve yo un encuentro personal? Sí, la primera vez que alguien te predicó el Evangelio y que el Espíritu Santo te tocó, entonces ahí tuviste un encuentro personal, perfecto. Pero ¿sabías que en el día de tu muerte vas a tener un encuentro personal con Jesucristo? Para siempre, o sea, ya lo vas a ver físicamente. ¿Te estás preparando para el arrebatamiento? No nos estamos preparando. Y más aún, mira, te voy a llevar más allá en la escatología. ¿Te estás preparando para las bodas del Cordero? Chécale, dice, ¿qué son las bodas del Cordero? Mira, va a haber un tiempo en el futuro en donde nosotros, la iglesia, nos vamos a casar con el Señor para siempre. Somos su esposa, somos su especial tesoro. Y no nos estamos preparando para ese momento. Mira, busca esta cita o anótala. Apocalipsis 19, 7, 9. Es un acontecimiento en el futuro que va a suceder. Te la leo. Apocalipsis 19, 7, 9. Dice ahí: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Un acontecimiento del futuro. Y su esposa se ha preparado. Nosotros, la iglesia, se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. De eso estamos vestidos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Mira, este hecho va a ser algo raro. ¿Cómo te tienes que preparar? Todos los días. Una nueva oportunidad. Pero no veas nada más el día, sino también aquel día que vas a ser llamado por Cristo y que vas a ser arrebatado en las nubes. El Señor no toca la tierra, no
nos vamos a juntar con el Señor en el cielo, y ya estando allá, un día, también en el futuro, nos vamos a casar con el Señor y vamos a estar con el Señor para siempre. Son muchas las personas actualmente que, aunque se les predique la verdad sobre Cristo, estas personas rechazan la verdad, aborrecen la verdad y no quieren nada con Cristo. No quieren nada, aunque tú les estés diciendo. De hecho, Cristo estorba sus planes personales en este mundo. Hay gente que dice, mira, a mí ni me hables de Dios porque yo tengo mis propios planes, y los planes de Cristo no me interesan. Romanos 1:28, anótenla. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Nosotros los cristianos tenemos la buena costumbre de decir, Señor, yo tengo estos proyectos, tengo estos planes, aquí los tengo anotados, pero si tú me das licencia, si tú me lo permites, Señor, ábreme las puertas. Pero hay gente que no toma en cuenta a Dios, y no tomar en cuenta a Dios es pecado. Procura que cuando tú hagas tus proyectos en este mundo, sean espirituales o sean humanos, pon en tus palabras, Señor, si tú me lo permites. Toma en cuenta a Dios. Conmigo lo podéis hacer todo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces hay que tomar en cuenta a Dios. No los hagamos como nos hace todo el mundo, todos ahí al aventón. No, primero toma en cuenta a Dios. Mira, estamos ahí en el capítulo 12, ¿sí? Mateo 12. Vamos a ponerle ahí una vista amplificada al capítulo 12, ahí en los contextos para poder desglosar el texto. Mira, de los versículos 1 al 8 de ese capítulo 12. ¿Sí, Gladys? Perdón. Es que viene esta Alexis, pero no tan leve, pide para ahorita, sí. Ok. Bueno, de los versículos 1 al 8 se habla de que Cristo es Señor del día de reposo. Ahí hay una declaración. Mira lo que dice el verso 2 ahí. Viendo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Sí? ¿Lo estás viendo ahí? Lo que dice el texto. Luego de los versículos 9 al 14, Jesús sana a un hombre en el día de reposo que tenía la mano seca. Mira ahí en el 12 lo que dice, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? Claro que es lícito. Ahí les estaban reclamando los escribas y los fariseos al Señor Jesús que no se debería de hacer nada en el día de reposo. Pero había un hombre ahí enfermo con una mano seca y Jesús lo sana en el día de reposo. Y el Señor les dice, bueno, ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Mucho más. Dice, si se te pierde tu oveja en el día de reposo, no vas y la buscas. No, sí, la buscas. ¿Y cuánto entonces vale más un hombre? Entonces, fíjate, estos hombres tenían la Biblia, pero no le habían bajado su corazón y mucho menos le habían puesto. Y a veces muchos cristianos hacemos eso. Tenemos mucho conocimiento doctrinal, pero a la hora de ejecutar o resolver un problema espiritual, no lo podemos resolver. No estamos capacitados. De los versículos 15 al 21, el Padre muestra credenciales mesiánicas de Jesús. Les dice, ahí en el versículo 18, mira, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Mira qué credenciales. Nota aquí algo. Adelante, pasen, adelante. Niños a escuelita dominical ahí arriba, pásenle, José. Bienvenidos. Estamos en Mateo 12, Mateo 12, en el versículo 18. He aquí mi siervo, a quien
a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Cuando nuestro Señor Jesucristo le pide algo al Padre, intercede por nosotros, el Padre no se lo pide. Mi escogido, qué intercesión tan grande, tan extraordinaria. Luego de los versículos 22 al 37, Jesús es acusado de contubernio con los demonios. Contubernio quiere decir que está de acuerdo con los demonios. Mira lo que dice el versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahí estaba haciendo Jesús algo que en mucho tiempo nadie había hecho: expulsar demonios. Solamente Él puede hacerlo. ¿Cómo lo hacía? En el poder del Espíritu. Luego de los versículos 38 al 45, estos escribas y fariseos demandan una señal, casi le exigen al Señor Jesucristo. En el versículo 39 dice: Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. O sea, ustedes siendo pecadores me están pidiendo a mí credenciales espirituales, y el Señor les dice: pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Dice: ¿cómo es que ustedes me demandan a mí? ¿Me exigen a mí? Dice: yo sé quién soy, yo sé a qué he venido. Ustedes son los que están desubicados, conocen la Escritura pero no la obedecen, es lo que les está diciendo ahí. Del versículo 46 al 50, la madre y los hermanos de sangre de Jesús querían verle, lo fueron a buscar, pero estaba en la predicación. Ahí en el versículo 50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ahí está, o sea, todo aquel que obedece las Escrituras, que está ahí marcado, dice: ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Nosotros los cristianos cometemos un error a veces. Amamos más a nuestra familia de sangre que a nuestros hermanos en la fe, cuando deberíamos tener una responsabilidad más grande con nuestros hermanos en la fe. Tenemos un compromiso de sangre con nuestros hermanos, pero ¿qué? Son incrédulos. A veces en vez de ayudarnos nos dan problemas. No nos ayudan. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde están mis primos? ¿Dónde están mis tíos? Yo no los veo aquí. Si me vinieran a buscar, ¿dónde están? Aquí con mis hermanos, con los verdaderos, porque ustedes los voy a ver eternamente en el cielo. ¿Con quién tengo más compromiso? ¿Yo con ustedes o con ellos? Pues con ustedes. Yo estudio por ustedes. Yo me esfuerzo por ustedes. Ustedes son mi prioridad. Bueno, ahora sí vamos a ver qué dice Mateo 12, 38, 41. Esto lo doy de contexto para que podamos entender el texto. Dice ahí, el versículo 38, ¿estás ahí conmigo? Lo voy a explicar. Estamos hablando de una nueva oportunidad. Dice ahí: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Hasta ahí, ese versículo. ¿Qué dice? Bueno, ¿qué es un escriba? Surge la pregunta: ¿qué es un escriba? Es un copista, un amanuense de la antigüedad, así se les llamaba. En la civilización antigua de Egipto era una persona o un conjunto de personajes fundamentales y conocidos que eran cultos, expertos en la escritura jeroglífica y pictográfica. Fíjate, sabían símbolos y conocían también la pictografía, las pinturas rupestres que vemos y que conocemos. Ellos conocían mucho de eso. Y también los secretos del cálculo. Eran matemáticos, eran buenos matemáticos, y algunos piensan que eran los primeros contadores. La palabra española escriba procede del latín scriba, y en hebreo, si gustas anotarlo, es S-O-F-E-R, sofer, así se escribe, así aparece en el original. Procede de una raíz que significa contar, fíjate, y se traduce secretario, escribano, copista,
Pero también en el griego existe otra palabra, te la voy a deletrear porque está rara, pero es importante saberla. Grammateus, Grammateus. Es esa palabra que aparece y se traduce escriba. Significa en el griego instructor o introductor público. Era un judío, escuche esto, escogido desde joven para hacer copias fieles de los textos sagrados originales. A eso se le dedicaba un escriba. Desde niños los escogían, tenía buena letra, entonces le presentaban un original y él lo iba copiando. Ese era su único trabajo. Ser un escriba. Era un fariseo, era un judío que era parte de un movimiento político y religioso que se desarrolló dentro de los judíos, era una secta. Este movimiento surgió hacia el 150 a.C. y la mayoría de sus miembros eran personas instruidas, conocedoras de la escritura, pero pertenecían a los sectores medios de la sociedad de su época y que tenían una gran influencia sobre el resto de la población. Como eran pudientes, entonces tenían influencia sobre el pueblo. Promovieron la idea de la pureza sacerdotal, la fe en la providencia o el destino y el concepto de la resurrección de los muertos era fundamental para ellos. También enseñaron que además de los 10 mandamientos que conocemos ahí de Éxodo 20 y de Deuteronomio 5, Moisés había impuesto ciertas leyes que no estaban escritas y que se transmitieron mediante la tradición oral. Pablo era fariseo, él así mismo se dice, yo soy fariseo de fariseos, o sea, si hay alguien fariseo, dice, soy yo. Él pertenecía a esta secta. Y mira, nosotros conocemos la historia de Pablo, cómo de ahí lo tomó el Señor, de esas tradiciones, y lo saca y lo mete a la vida espiritual cristiana. Le dio una nueva oportunidad, la misma que tienes tú hoy en este día. Y este grupo en particular, los fariseos, era el que le mandaba señal a Jesús para que autentificara si era el Mesías o no. No estaba mal lo que estaban haciendo, porque la Biblia dice, probad a los espíritus para ver si son de Dios, ¿no? ¿Cómo dices tú que eres el Cristo, que eres el Mesías? Danos una señal. Pero dice, ustedes me están demandando a mí una señal, ven cómo viven. ¿Por qué me exigen? Primero cambien sus vidas. La palabra maestro, te la deletreo ahí, es una palabra muy antigua, R-A-B-O-O-N-I, Rabboni. En griego antiguo, se traduce maestro. Aunque esta palabra es tan antigua que es un hebreo primario, vamos a decirlo así. Arameo viene del arameo. Una variante de rabí, la palabra hebrea para maestro, de ahí surge. Este título fue con el que María Magdalena usó para con Jesús en la mañana de la resurrección, como lo puedes ver ahí en Juan 20:16, si gustas anotar ahí la cita. ¿Tú te acuerdas ahí que Jesús resucita y lo ve y se sorprende María? Y volviéndose ella le dijo, Raboni, maestro, ahí viene esa palabra. A Jesús le decía el maestro porque lo era en realidad, y tenía muchos seguidores y discípulos. Acuérdate que algunos de los discípulos de Juan siguieron a Jesús porque les dijo, miren, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, síganlo a él. Entonces muchos de los discípulos lo siguieron. Ahí en Mateo 7:29, anótenlo, porque aquí hay unas palabras muy importantes. Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas. Esa era la diferencia. Entonces, sí tenía el título de maestro. Cuando llegamos al versículo 39 de ese mismo capítulo 12, dice ahí, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué quiere decir este pasaje? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida?
Jesús conocía la maldad de los escribas y de los fariseos, quienes, conociendo las Escrituras, no las obedecían. Hay muchos cristianos así, que conocen las Escrituras, están expuestos a las Escrituras, pero no se les pega la gana obedecerlas. Van cada 8 días a la alabanza, al culto, a la prédica o al estudio bíblico, pero siguen viviendo igual. ¿Por qué? No lo sé. No sé por qué no ponemos atención a ese punto. Practicaban estos hombres, mira, conocían la Escritura, pero practicaban el adulterio, el oculto, y lo que enseñaban no lo vivían. Así también hay muchos cristianos. Te predican muy bien, pero vas a sus casas, están destruidas. Están en ruinas. La mamá por un lado, el papá por otro lado, los hijos inconversos, cada quien hace lo que quiere, hay un desorden ahí. Y mira, Juan el Bautista también le señaló de igual modo. En Mateo 3:7, anótala, no vayas ahí, nada más anótala, Mateo 3:7, que dice: al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, ¿te acuerdas que él estaba llamando ahí en el Jordán? Bautícense, arrepiéntanse. Les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Qué exhortación tan fuerte. Mira, yo he llegado a iglesias, les digo, saquen una hoja, pónganle fecha, pónganle nombre, ahí les van 10 preguntitas, nada saben. Y en una simple hoja te puedes dar cuenta que no tienen los conceptos bíblicos claros, porque no estudian, no apuntan, no nada, ni repasan sus sermones. ¿Cómo entonces van a cambiar sus vidas si ni siquiera están en lo básico? Es el domingo en la mañana y apenas andan arreglando sus cosas, cuando desde el sábado en la noche ya debes tener todo: tu Biblia, tu cuadernito, tu lápiz y tu pluma, y darle por lo menos un repasito que vimos la semana pasada. Pues si me preguntan, ya sé de qué hablamos. Escucha esta estadística: el 95% de los cristianos que asisten a la iglesia no se acuerdan del sermón de la semana pasada. Te lo dejo de tarea. ¿Qué vimos hace 8 días? Ni me acuerdo. ¿Qué vimos hace 15 días? Híjole, me la pones difícil. Ahí está. Queremos traerlo aquí, los conceptos. Este mes vimos 4 cosas. Esto y esto. Rapidito. Pero tenemos esa precaución. Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Mira, los fariseos y los saduceos y aún los escribas en tiempos de Cristo eran terribles en su testimonio personal. Nos acaba de señalar nuestro hermano Fede ahí en la introducción de la cita que nos hizo bien dar ahí. En el mundo hay un dicho que dice: oscuridad de tu casa y farol de la calle. Allá eres popular y te conoce todo el mundo. ¡Oh, qué buen hombre! ¡Qué buen papá! ¡Qué buen vecino! Y la esposa luego dice: ¿de veras? Si tú lo conocieras aquí adentro, híjole, es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. O sea, brinca, salta. Y qué difícil es eso. Los fariseos y los saduceos y aún los escribas en tiempos de Cristo eran terribles en su testimonio personal. Ellos no convivían con publicanos y pecadores. Ay, ¿por qué? Ay, la chusma. Pero eso sí, ayunaban, daban ofrendas, diezmaban, oraban en las calles para que los vieran, buscaban los mejores lugares para hacerse notar ahí en las sinagogas, guardaban el día de reposo, pero en lo oculto eran ladrones y tuvieron celos de las enseñanzas y la popularidad de Jesús. Incluso lo acusaron de ser blasfemo, de estar en contubernio con demonios, y por eso lo mataron. Conocían las Escrituras y fueron capaces de matar al Mesías. Tuvieron una nueva oportunidad, pero nunca la aprovecharon. El mismo Mesías les predicó en persona.
Pero Jesús sabía quiénes eran en realidad, pues conocía sus corazones, al igual que conocen los corazones nuestros. Al Señor nada se le escapa. ¿Cómo los llamó? Sepulcros blanqueados. Mateo 23, 13, 14. A esa cita, sí, acompáñame, búscala. Mateo 23, 13, 14. Te doy ahí unos segunditos. Mateo 23, 13, 14. ¿Ya están ahí? Bueno, espero que no me haya equivocado. Si me equivoco, pues ahí la corrigen. Ya no me detengan. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Fíjate, cierra. Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Fíjate qué error tan grave. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, otra vez, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis ¿qué? Mayor condenación. Conocían las escrituras, pero lo que predicaban no va de acuerdo a cómo vivían. Así hay muchas personas. Y mira, estos hombres siendo prominentes estaban cerrando el reino de los cielos, porque ni entraban ellos ni dejaban entrar a otros. Son de los que ponen más cargas. Mira, no quiero hablar mal, pero ¿cuántos pastores falsos hay? ¿Cuántos pastores de la prosperidad? Y reclámale a Dios y pide tu bendición. ¿Cómo? Si no tenemos cara ni siquiera para eso. Cuando somos pecados, somos así como estos hombres. Mejor sé propicio a mí, pecador. Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. ¿De dónde sacan estos líderes tanto orgullo, tanta vanidad, tanta soberbia? Te vas a sanar, hermano. ¿Y tú quién eres si no tienes el poder para sanar? Tú no eres Dios. Se van a arreglar tus problemas, pero no hacen nada. Ni oran por las personas, ni las visitan en sus casas, ni siquiera una llamada telefónica para ver cómo lo hicieron. No les interesan las almas. Andan detrás del dinero, esa es la verdad. El amor a las almas, ¿qué es eso? Ni existe para ellos, no existe. Estaban demandando una señal. Estos hombres eran los que estaban demandando una señal. Una señal es un prodigio, un portento sobrenatural, de lo cual en realidad Jesús lo hizo. Jesús hizo muchas señales y prodigios. Resucitó muertos, para empezar. Paró tempestades, expulsó demonios. ¿Quién lo puede hacer? Nadie, solamente Él. Por eso es que no se prestó al espectáculo, sino que vino a hacer la voluntad del Padre. Cuando ellos le dijeron, pues haz un show, ¿no? ¿Por qué me tomas? ¿Qué crees que soy de los de pare de sufrir? Que tráigame la factura de su coche y de su casa y aquí vamos a orar por usted. Tráeme el talento también para que pues, entre a las arcas. ¿Cuál talento? ¿De dónde sacas eso? Mateo 8, 26, 27, anótala, te lo voy a decir. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Esta señal se la dio a sus discípulos. No se lo hizo a todo el mundo. Los pastores merolicos de hoy quieren que todos los vean. El Señor dice no. Eso no debe ser. La única señal que Dios le dará a esa generación malvada y perversa era la que Dios hizo por medio del profeta Jonás en tiempos pasados. Escucha esto. Pues en una sola predicación, fíjate, en una sola predicación, en un solo servicio, un pueblo no judío se arrepintió y tuvo temor de Dios. Un pueblo que no conocía las Escrituras, le creyó a Dios. Jonás andaba predicando así en las calles como a esta hora de la mañana. De aquí a 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Arrepiéntanse.
No crean que sacó ahí una predicación expositiva y empezó a hablar. No, una palabra, así nada más eso. El mensaje de Dios es este. No habló en griego, no habló en hebreo, ni dio raíces, ni dio historia, nada, ni texto ni contexto. El mensaje es este: arrepiéntanse. Estaba dando una nueva oportunidad en ese día. No dice qué fecha, ¿verdad? Pero hay una nueva oportunidad. Cada día que te levantes, Dios te da una nueva oportunidad para que seas mejor cristiano, no un cristiano mediocre. Jonás 1:17, anótala, te la leo. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mira, esa mañana Jonás jamás imaginó que iba a estar adentro de ese pez. Tú te vas a levantar un día en una mañana y jamás vas a pensar un día en que Dios te va a dar una gran bendición. Tú no lo sabes, pero un día vas a despertar. ¿Qué crees? Ya se hizo la machaca. Bueno, pues, ¿se va a hacer o no esa carnita asada? Dicen los norteños. No, sí se va a hacer, pero que se haga la carnita asada. Entonces, así se levantó Jonás y estuvo ahí en el gran pez 3 días y 3 noches. Cuando llegamos al versículo 40, si sigues ahí conmigo, del 12, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así será el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y surge la pregunta, algunos de ustedes ya lo saben, ¿qué estuvo haciendo el Señor esos 3 días? ¿Qué harías tú con 3 días? Si el Señor te permitiera regresar esos 3 días donde cometiste tus errores, ¿los aprovecharías? 3 días, 72 horas terrestres. ¡Wow! ¿Cuántos errores no podrías corregir? Hasta sacabas una lista. Yo sí lo haría. El Señor me dé esta oportunidad, sí lo hago. Cristo, después que hubo entregado el Espíritu, ¿te acuerdas? Consumado eso. En tus manos encomiendo en mi espíritu. Las 7 palabras que dijo el Señor. Estuvo 3 días declarando a los demonios confinados. Hay 2 tipos de demonios: los demonios que andan en el aire haciendo travesuras, obedeciendo todas las indicaciones de Satanás, el príncipe de este mundo, y otros que por su alta peligrosidad y por su maldad, por lo que hicieron en Génesis 6, Dios los agarró y los tiene en prisiones de oscuridad. Solamente están esperando el día del juicio. Son altamente peligrosos. Imagínate tú que tuviéramos aquí a 3 chapitos en toda la República Mexicana, 3 Carlos Quinteros. ¿Cómo estaría el país? Por eso el Señor agarró a sus espíritus y los dijo: ustedes no salen. Es orden mía. ¿Les guste o no les guste? Y ahí los tiene. Pues estuvo predicándoles a esos demonios, pero no el Evangelio. No es a pensar que es el no les predicó el Evangelio. Fue a darles una sentencia. Como juez, ustedes cometieron estos pecados y van a ir al juicio del trono blanco y me van a dar cuentas a mí, su Dios y su Creador. ¿Y qué crees? Nosotros los cristianos, aunque no vamos a ir al juicio del trono blanco, sí le vamos a dar cuentas al Señor. De todo lo que hicimos, bueno y malo, aún de toda palabra inútil, le vamos a dar cuenta al Señor. ¿Qué les dijo? Yo soy el Cristo. Yo he vencido la esclavitud del pecado, la esclavitud de la muerte. Estoy vivo, he resucitado, he obedecido al Padre y le he quitado a Satanás el reino de la muerte. Y por los pecados que ustedes cometieron, por haber profanado la verdad, van a ir a un juicio. Ustedes ya están condenados. Eso fue lo que les dijo. Aunque yo lo dije en pocas palabras, el Señor sí les decretó completamente por qué van a ir a ese juicio. Por eso fueron 3 días. Ahí dices tú, imagínate tú qué extraordinario en esas prisiones de oscuridad, que de repente se abrieron y que está ahí el Señor Jesucristo, y que ellos se inclinaron. Padre mío y Dios mío, no les fue a dar un abrazo, fue a dictarles una sentencia. Y luego cerraron otra vez esas prisiones de oscuridad
el Señor se fue. Para ellos ya no hubo una segunda oportunidad. Nosotros sí. Por eso los demonios no les gusta los amaneceres ni los atardeceres, porque la Biblia lo dice, nos lo grita: nuevas son tus misericordias cada día. Si tú cambias tu vida, si tú te pones a hacer lo que Dios quiere, Dios te va a ayudar por el poder del Espíritu. Mira, Judas 1:6: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Punto. Jonás reconoció su desobediencia y obstinación delante de Dios y oró casi al borde de la muerte desde el vientre del pez en los abismos del mar. También 3 días. Jonás 2:7, anótala. Cuando mi alma estaba desfallecida en mí, estaba ahí Jonás, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. No importa las circunstancias en las que estés. Si tú, en esa prueba tan difícil que tienes, en esa amargura que te ha puesto el enemigo en tu corazón, hazla a un lado, métete a tu cuarto, híncate, abre un salmo, ruégale, suplícale a Dios que te perdone, reconcíliate con Él. Dile que a partir de este momento vas a ser una nueva persona, que le vas a echar más ganas de lo que estás haciendo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. En ese desfallecimiento, ahí está el Señor, te está esperando con los brazos abiertos, no te va a rechazar. Con que tú lo hagas de corazón y digas: Cristo Jesús, ayúdame por favor. En ese momento, la atención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo me están invocando. ¿Es a mí? Sí, es a mí. Entonces el Señor ve el corazón. Acto seguido, el pez vomitó a Jonás en la playa para que cumpliese la orden de Dios de proclamar el juicio de destrucción. De aquí a 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Arrepiéntanse. Dice Jonás 2:10, tengo aquí en mi prédica: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahí con todos los líquidos estomacales de esa ballena, ahí lo aventó, todo apestoso. Seguramente Jonás se volvió a meter al mar, se dio una sacudida y salió y dijo: bueno, voy a predicarle a un pueblo no judío, a ver qué pasa, Señor, pero voy en contra de mi voluntad. Se todavía iba refunfuñándole al Señor porque no quería hacerlo, pero se lo vas a hacer. ¿O quieres entrar otra vez al pez? Porque si quieres, yo le digo que abra otra vez la boca y te vuelva a meter. Por mí no hay problema, mira, para mí no hay nada imposible. Y Jonás dijo: no, Señor, ya estoy aquí. Y ya se está corriendo seguramente. Versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. En ese tiempo, estos judíos, escribas y fariseos, saduceos, que de la propia boca de Cristo, el Verbo encarnado, los invitó a que cambiaran sus vidas, les dio una nueva oportunidad. No creyeron. En el día del juicio, los de Nínive van a decir: pero ¿cómo? Si nosotros con la prédica de Jonás le creímos y ni conocíamos la Escritura, se van hasta burlar de ellos. ¿Cuántos cristianos traen? Sí, porque traen el pescadito, traen el pescadito en el coche y se pasan de los altos. Le recuerdan el 10 de mayo a los de seguridad, hacen lo que quieren. Los vemos que van al supermercado y los vemos cómo se comportan. Dejan ahí el carrito en medio y le estorban a medio mundo. Se quieren meter en las colas, quieren pagar sobornos por aquí y por allá. Y uno los ve y dice: oye, ¿de qué congregación eres? ¿Sabes qué? No me avergüences. Porque
así como te comportas, ¿qué crees que va a decir el incrédulo? ¿Sabes qué? Quita tu pescadito de tu coche, quítalo por favor. No me lo pongo, mejor pon un demonio y un diablo. Ay, entonces sí te voy a creer. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la reputación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Por eso el Señor estaba molesto por su incredulidad. Jonás obedece a la segunda orden de mando de Dios ahí en Jonás 3:3. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. 3 días estuvo diciendo lo mismo Jonás. De aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. La predicación de Jonás movió a arrepentimiento tal que toda una ciudad incrédula, que no conocía las Escrituras, pero que temieron a Dios, se humillaron. Hay cristianos orgullosos que no quieren humillarse y nosotros debemos humillarnos. No somos nada, hermanos. Esa es la realidad. Y la ciudad no fue destruida. Es de notar que el rey proclamó ayuno aún en animales. ¿Tienes familiares incrédulos de sangre? Ruégale al Señor por su salvación de ellos. Pero ruégale así como dice aquí. Quizás Dios tenga misericordia de ellos. Porque tú quieres a los cristianos, son tus hermanos, vamos a estar eternamente con ellos. Pero, ¿qué? ¿No caerán tantitas migajas para los de sangre? No, debemos orar por ellos también. Porque también ellos nos pueden levantar como esta generación y nos pueden decir, ¿cómo es posible que eres mi primo, que eres mi sobrino o mi tío y no oraste? ¿No estaba en tus listas de oración? Se me olvidó. No me digas que se te olvidó. Debemos tener listas de nuestra familia incrédula, pero tampoco lo hacen. No se vayan a levantar en contra de nosotros esta generación, Hay que tener cuidado, no nos vaya a pasar lo mismo. La predicación de Jonás movió arrepentimiento tal que toda una ciudad incrédula que no conocía las Escrituras, pero que temieron a Dios y se humillaron, y la ciudad no fue destruida. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que es de notar que el rey proclamó ayuno aún en los animales. Jonás 3:10, anótala. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Eso es lo que queremos. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Suspendió el juicio el Señor. Fíjate hasta dónde puede llegar la obediencia de un solo hombre. Jonás, un solo hombre que por medio de él salvó toda una ciudad. No necesitó el Señor un ejército. Un solo hombre venció principados, potestades, gobernadores y huestes. Los demonios se quedaron de a 6. Todo lo que habían trabajado por cientos de años, quizás 500 años de idolatría, se vino abajo en una sola predicación. Ese es el poder de nuestro gran Dios. Ese es Jesucristo, vivo y resucitado. Debemos estar felices, porque ese Dios es nuestro Dios, que no hay imposibles para Él. Dios tuvo misericordia de una nación no judía. No eran judíos, no estaban escogidos, que fue dócil a su llamado a arrepentirse. ¿Por qué? Porque tenían una gran ignorancia espiritual, no conocían las Escrituras. Jonás 4:11, acompáñame, quiero que veas esto. Obsérvalo por ti mismo ahí en Jonás 4:11. Para que no digan, no, pues es que el pastor dijo, no, yo no dije nada. Yo nada más dije Jonás 4:11. Ahí está escrito y así va a ser. Fíjate la actitud de Dios. Un Dios amoroso, misericordioso, tardo para la ira, perdonador, comprensivo. Ay, es que a mí Dios no me va a perdonar todo lo que he hecho, te equivocado estás. Mira, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir, esta palabra discernir es distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. No había yo de tener misericordia. Le dice a Jonás, porque Jonás estaba enojado, que por qué había salvado a una nación no judía. ¿Y tú qué, Jonás? ¿Tú quién eres? Si yo quiero salvar,
No está escrito, tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión de quien yo quiera para salvación. Si yo quiero que este viva hasta tantos años, que yo soy el Señor de todas las cosas. Yo puedo hacer lo que yo quiera, de acuerdo a mis planes y mis propósitos. ¿Quién se puede oponer a algo así? Díganme. Mejor, Señor, o otra vez a la boca del pez, si quieres. Bueno, otra vez le digo al pez que abra la boca y vas para adentro otra vez. Eso es lo que deberíamos observar. Los saduceos y fariseos y escribas tenían un corazón endurecido como Jonás. Hay que pedirle a Dios que nos dé un corazón nuevo, un espíritu nuevo que nos renueve. ¿Saben por qué? Porque todavía traemos mucho catolicismo arrastrando inconscientemente. Llegamos al evangelismo, a la iglesia evangélica, y todavía queremos traer todo eso aquí. Y el Señor dice, no, aquí solo escritura. Aquí no vayas a hacer tus tradiciones, solo escritura. Lo que diga la Biblia, fuera de la Biblia, si tú te sales de la Biblia, mira, te va a presionar Dios, el Espíritu Santo y los demonios te van a presionar. Ambos te van a decir, te saliste de la escritura. ¿Qué debes hacer? Sujétate a lo que dice la escritura. Los saduceos y fariseos y escribas tenían un corazón endurecido como Jonás, porque Cristo mismo, el Mesías, les predicó en persona y no lo creyeron, por lo cual serán condenados por su terrible rebelión. Eso es rebelión. Cuando tú ya tienes el texto y no lo obedeces y quieres hacer por tus pistolas lo mismo, estás en rebelión. Juan 1:11, anótala, Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Para qué quieres más? ¿Qué condenación? Viene por ustedes y a ustedes no les importa. Pues entonces me voy a los gentiles. Lo mismo le hicieron a Pablo, lo rechazaron. Está ordenado que fuera al pueblo de Israel la predicación, pero si ustedes no quieren, yo me voy con los gentiles. Hay una parte en la escritura que dice el Señor, hizo una fiesta y dice, traigan a todos los conocidos. Y vinieron algunos. Señor, faltan lugares, hay todavía espacio. Vayan a las plazas, vayan a las calles y tráiganlos para que se llene este lugar. El Mesías les predicó en persona y no le creyeron. Mira, te voy a dar algunos ejemplos. Pablo le predica al rey Agripa. Apela Pablo a las leyes romanas para estar predicando. Dice, bueno, pues, yo quiero ver al rey, quiero presentarle al rey mi causa de que soy inocente, porque lo único que he hecho, no he traicionado no he roto ninguna ley romana, lo único que he hecho es predicar a Jesucristo. Entonces él empieza a predicar. ¿Cómo empieza? Hablándole de su conversión, cómo fue llamado por Dios ahí con esa luz que lo tiene. Dice ahí en Hechos 16, 19, 20, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, no fui rebelde, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen. Ese fue su mensaje también, y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ese es mi pecado, le dicen, mira rey, ese es mi pecado. Pero no estoy diciendo no paguen impuestos, no estoy diciendo hagan una rebelión, molesten a los soldados, nada. Solamente estaba predicando la verdad. Pero aquí, ¿quién creen que lo acusaban? Otra vez los fariseos y los saduceos. Sintieron celo de Pablo, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuántos frutos tienes tú? ¿Cuántas personas les has hablado del Evangelio? ¿Cuántas de las que les has hablado, cuántas se han convertido? ¿Cuántas has llevado a la iglesia? ¿A cuántas estás confrontando ahí cuando están equivocadas? ¿Y a cuántas estás apoyando en sus debilidades? Porque para eso estamos. Mira aquella persona que estás en un momento de crisis y va a tu casa
te da un abrazo, te dice, hermana, vamos a orar, o hermano, vamos a orar. Eso te cae así como del cielo. Señor, ¿cómo sabías que yo necesitaba eso? Necesitaba ser escuchado porque ya traía todo hasta acá arriba, ya se me salía casi de mi boca. Bueno, ya casi me quiero hasta suicidar. Y llega ese hermano y te dice, ¿qué crees? Vine a verte porque sentí ganas de estar contigo, vamos a tomarnos un café, vamos a platicar, vamos a hablar. Te mandó Jonás. ¿No, Jonás? Si tienes una amiga así o un amigo así, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Fue la predicación de Juan el Bautista también. Mateo 3:11. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Ese fue el mensaje de él. Y luego, comparado él con Cristo, le dice, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Esta palabra poderoso quiere decir que sabía que tenía poder. Juan el Bautista, es más poderoso. Yo soy poderoso, pero él es más poderoso. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué poder tenía Juan el Bautista? El de predicar. A cielo abierto, sin restricciones. Él no resucitó muertos. No paró tempestades. No expulsó demonios. Pero qué bocota tenía. Como la de Jonás. ¿Qué le dijo al rey? Tú te dices rey. Y mira cómo vives. Tienes ahí a la esposa de tu hermano. ¿Cómo? A ver, ¿quién es capaz ahorita de ir con una autoridad y decirle, oye, fulana de tal, tú te dices esto y esto, pero vive, mira cómo vives? Se necesita el poder del Espíritu para predicar la verdad. También ese mismo mensaje fue dado por Cristo. Cristo también predicó arrepentimiento, pero el arrepentimiento lleva una segunda oportunidad. Eso es lo bonito. Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, cambia de vida y Dios le da una nueva oportunidad, es un acontecimiento tan grande, tan extraordinario, porque ¿cuánto vale un alma humana? No se puede evaluar. Y esa alma pasa de muerte a vida, pasa del infierno al cielo. Entonces, en el cielo se da conocimiento de que hay un pecador arrepentido y hacen una fiesta de regocijo y de alegría espiritual tal que nadie se puede imaginar lo que está pasando en el cielo. Eso no lo sabíamos hasta que Jesucristo nos lo dice, nos lo revela. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, por uno solo nada más. Imagínate qué alegría hubo cuando toda la ciudad de Nínive se arrepintió. ¿Qué vas a sentir tú cuando aquella persona que estaba alejada, aquel familiar alejado, de repente llega y te dice, ¿qué crees, hermano? Ya me convertí, ya soy cristiano, gloria a Dios. Te va a dar mucho gusto ver a tu primo, a tu tía, cuando digas, ya me estoy congregando. Vas a decir, Señor, gracias porque escuchaste mis oraciones y te vas a poder sentar con él y vas a poder platicar y te va a entender perfectamente bien porque van a hablar el mismo idioma, un idioma espiritual. Van a tener un mismo Dios, van a tener un mismo Señor. Pero qué difícil es estar sentado con los incrédulos en una fiesta y ¿de qué voy a hablar? Y estás oyendo lo que dicen, estás oyendo sus picardías, estás oyendo sus hazañas, sus egos, sus concursos, sus competencias, y a ver quién toma más. Y después que al otro día la pilota, y se acabó todo. No más de quién puede. Bueno, sí conozco algunos alcohólicos que pueden estar tomando 8 días, pero estar tomando 8 horas en una fiesta y dices, wow. Y luego todavía el otro día, pues vamos a la barbacha y siguen tomando, y les dan las 10 de la noche, pues ya no las seguimos hasta el martes también. Ya no voy a trabajar, no hasta tiene una canción ahí. Sí. Pero ¿y luego qué? Se acaba todo.
cirrosis, hepatitis, diabetes o estar en el chupirul. Y luego las cuentotas a los médicos. Luego les quitan los alimentos, luego enflacan, luego les ponen ahí el tubito ese, en la bolsita, porque ya los riñones ya no sirven. Ya los ves caminando con su bastoncito. Ah, pero eso sí, el día de la fiesta, ¿qué tal? Bailaban break, bailaban dance, bailaban quebradita, pero todo se acaba, hermanos. Y la vida eterna no se acaba. Eso es lo que debemos de ver. El mundo no lo sabe, está engañado. Pero qué alegría nos va a dar cuando esos inconversos que sean nuestros familiares, y hasta uno familiar, se convierten. Debemos estar llenos de gozo cuando alguien se arrepiente. 4 cosas que nos lleva este pasaje por los contextos lejanos. La aplicación, ¿qué vas a hacer? La cita está muy bonita, está preciosa, pero ¿qué sigue? 4 cosas. La primera, hermano en Cristo, cuídate de imitar la conducta de los fariseos. Cuídate, no vayas a caer en esa conducta. También de los escribas y de los saduceos en tiempos de Cristo. ¿Cómo eran ellos? No seas tú como ellos. Pero puedes caer. Y puedes caer porque ¿sabes qué va a pasar? Cuando las iglesias tienen mucho conocimiento doctrinal, cuando tienen amplio conocimiento doctrinal, a veces entra orgullo. Que no entre orgullo en ti. Tú sé humilde y sencillo y que se vea Cristo en ti, que se vea ese amor, como lo leímos ahí en Jonás. No habría yo de tener misericordia de este pueblo que no sabe distinguir su mano derecha de su mano izquierda. O vete a ti mismo 20 años atrás, cómo andabas sin Cristo, y tente misericordia a ti mismo, porque andabas igual o peor. Yo soy uno de ellos. Yo soy uno de ellos. No crean que soy una perita en dulce. Yo conozco muchos pecados y los practiqué todos. Soy maestro del pecado. Ya no. Estoy en mi santificación progresiva. Estoy buscando agradar a Cristo. Mateo 23, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así hay muchos predicadores que dicen que aman a las almas y, hermanos, no las aman, andan detrás del dinero. Es una vergüenza que anden predicando falsa doctrina, pero van a tener mayor condenación, eso sí lo aseguro. 2. Todos los días, mientras vivamos en este mundo, Dios nos da siempre oportunidades para arrepentirnos y cambiar nuestra vida. Que no se te olvide eso. Todos los días son nuevas las misericordias de Dios. Aprovecha todo tu día. Si vas a descansar, descansa. Si vas a hacer qué hacer, hazlo. Si vas a estudiar, estudia. Para que cuando te vayas a dormir y hagas una revisión de tu día, ay Señor, gracias, porque aproveché bien el tiempo. Segunda de Corintios 1:2. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación. Dios siempre está abierto, no importa lo que estés pasando. Tienes vida, acércate al trono de la gracia. Todavía hay tiempo de cambiar la vida. Muchas veces cometemos hasta pequeños errores, quizás no muy grandes, pues esos pequeños errores pueden ser corregidos. No va a pasar nada. Tú ya no los notas, la gente no los nota, pero a lo mejor tu esposa sí los nota y te los va a decir. Escúchalo. Y viceversa, tu esposo también te puede corregir. Oye, mira, yo todavía veo eso en ti, corrígelo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, plural, y Dios de toda consolación. 3. Dios te perdona todos tus errores, pecados y ofensas y omisiones y no se acuerda más de ellas. Y aquí sí te voy a pedir que me acompañes a Isaías 43:25, por favor. Acompáñame, Isaías 43:25, porque a veces se te olvida esa cita bíblica
y no te has perdonado a ti mismo o a ti misma. Perdónate, perdónate tú, porque si ya Dios te perdonó, ¿por qué tú te estás poniendo obstáculo a ti mismo o a ti misma? ¿Por qué? ¿Estás ahí? El Antiguo Testamento, Profetas Mayores, Isaías 43:25. Y es más, subraya esa cita. ¿Sí te suena ese yo soy? ¿Sí te suena ese yo soy? Yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy el que borro tus rebeliones. Mira, ya con eso. Y no está hablando de nada más de pecados. Rebeliones, esa palabra es muy fuerte en el Antiguo Testamento. Por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Pecado confesado, pecado logrado. Pero perdónate tú. Porque hay veces que Dios dice, ¿de qué me estás hablando? Yo te lo perdoné, tú eres la que, o tú eres el que estás ahí todavía. No, ya olvídate de eso, ya, olvídate de eso. Esto lo he dicho en otras prédicas, pero siempre lo voy a repetir porque es fundamental. Aprovecha bien el tiempo tan corto que te queda en esta vida. Tú en tu vida tienes, por así decirlo, 3 etapas. Sin Cristo, con Cristo. Pero tienes ahorita, en este tiempo presente que estás ahorita aquí en esta hora, tienes un tercer tiempo donde vas a planear. Aquí en el pasado cometiste errores, ya pediste perdón, ok, pero de aquí, de que Cristo te llamó en adelante, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes un proyecto de vida? ¿Qué vas a hacer? Tienes 2 proyectos en tu vida. El primero, el espiritual. No dejar de congregarte. Ponte a estudiar de veras. Ponte a orar, ponte a aprender citas bíblicas. Infórmate de la Biblia. O sea, ponte ya bien, como Dios nos pone, como un cristiano, no como los fariseos, no como esos que tenían mucho conocimiento y nada de acción, no como esos, no. Como Pablo, porque fue el único que dice, imítenme a mí. Vaya que para decir eso bíblicamente, no conozco a otro que haya dicho eso más que él. Y el otro proyecto, el físico, ahorra, no gastes más de lo que ganas, atiende a tus hijos, atiende a tu marido. No sé, hay muchos proyectos físicos que puedes tener. Hazlos. A lo mejor tienes el deseo de acabar una escuela, acábala. No la dejes a la mitad. ¿Quieres hacer otra carrera? Hazla. Si tienes chance, hazla. Pero no descuides lo espiritual. Entonces tienes 2 cosas que hacer. ¿Qué se necesita? Vitaminas. Dormir poco. Decía un maestro, la noche es larga. Sí, sí es larga. Ahora que estamos en el seminario, ¿va? ¿Es larga la noche, Néstor? ¿Ya acabaron de leer este libro? Ahí les va otro. Y son unos libritos así tan pequeñitos. 386 páginas. Quiero un resumen de 2 hojas. Ah, sí, pero quiero lo básico. Y hay otros que son más bravos que te pueden decir, yo voy a hacer examen oral y no me traigan trabajitos. Ya no estamos en la primaria. A ver, oralmente, a ver, una pregunta. Primero tú, no te la sabes, escoge a tu víctima, tú ya menos un punto. El que siga, el que siga, el que siga. Hay maestros muy bravos, Otros días de plano te dicen, ya ni vengas. Ni vuélvete a inscribir. Aprovecha bien el tiempo tan corto que te queda de vida. Nada más tienes una vida. Quítate odios, rencores, resentimientos. Sigue adelante. Ve por tus hijos. Ve por la siguiente generación. ¿Qué estás haciendo por tus hijos? Santiago 4:14. Acompáñame, búscala. Santiago 4:14. Y finalmente, miren,
cuando no sabéis lo que será mañana. No sabemos. Porque, ¿qué es nuestra vida? Nos hace ahí el autor de Santiago la pregunta. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El tiempo es cortísimo. No somos eternos aquí en este mundo. Es solamente un tiempo. Solamente un tiempo. Hay que aprovecharlo bien. Muy bien hay que aprovecharlo. Aquí se nos exhorta eso. ¿Qué es la vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cuánto es lo más que puedes vivir? 120 años. Pero como no los vas a vivir 110 a lo mejor, o 100. Pero de todos esos 100 años que vas a vivir, por lo menos de que conociste a Cristo hasta que Dios te llame a cuentas, vívelos bien, como un buen cristiano, como Dios manda. Porque todos los días hay una nueva oportunidad. Y ahí está escrito y así será. Yo te invito a que busques tu pureza, no la de otro, tu pureza, tú. Busca tu verdadero arrepentimiento, en una profundidad, vete a otros niveles y refórmate en tu mente. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Con esto termino mi predicación.